¿Sabías que Python es el lenguaje de programación que impulsó el ChatGPT y las herramientas de IA más avanzadas del mundo? ¿O que con solo 10 líneas de código podrías automatizar tareas que te llevarían horas hacer manualmente? Imagina esto, en solo 3 meses podrías pasar de no saber absolutamente nada de programación a crear aplicaciones reales, analizar datos complejos e incluso construir modelos de inteligencia artificial. Así. No, no es magia, es un plan estructurado que ha funcionado para miles de personas. Y hoy voy a compartirlo contigo paso a paso. Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy voy a compartir contigo una hoja de ruta completa para dominar la programación en Python en solo 3 meses. Ya seas un principiante total, perdón, o tengas algo de experiencia en programación, esta guía paso a paso te ayudará a construir una base sólida en Python y desarrollar las habilidades necesarias para crear aplicaciones del mundo real. En este video voy a cubrir por qué Python vale la pena aprender en el panorama tecnológico actual, una hoja de ruta detallada de 3 meses divididas en fases manejables y los conceptos fundamentales que necesitas dominar, cómo construir proyectos prácticos para reforzar tu aprendizaje y consejos para la mejora continua más allá del periodo de 3 meses. Así que si estás listo para comenzar, embárcate en tu viaje en Python. Comencemos. Bueno, lo primero que vamos a cubrir antes de empezar la hoja de ruta es hablar de por qué Python es una habilidad tan valiosa para aprender este 2025, ¿ok? Primero, tiene una alta demanda de desarrolladores. Continúa creciendo en diversas industrias y según encuestas recientes, Python sigue siendo uno de los lenguajes de programación más solicitados con un crecimiento constante en ofertas de trabajo tras año. Segundo, la versatilidad de Python es incomparable. Se utiliza en ciencia de datos, inteligencia artificial, aprendizaje automático, desarrollo web, con frameworks como Django Flash, Flat y Reflex, automatización y scripting, desarrollo de videojuegos, finanzas, trading algoritmo y mucho más. Y tercero, es amigable para principiantes. Su sintaxis es muy clara, muy legible, lo que lo hace mucho más accesible que otros lenguajes de programación. Es como aprender inglés en lugar de latín. Es práctico, directo y te permite ver los resultados rápidamente. Como dijo el creador de Python, Guido van Rossum, Python es un lenguaje que hace que la programación, sea más accesible para las personas. Y eso es exactamente lo que necesitas cuando estás comenzando. Ahora vamos a desglosar nuestro plan de 3 meses. He dividido este viaje en fases claras y manejables para que puedas seguir un progreso constante. Primero, el mes 1 vamos a ver los fundamentos. La idea es que en las semanas 1 y 2 aprendas todo lo que es la introducción a Python, la configuración del sistema, todo lo que es la instalación del lenguaje, también a manejar un editor de código, ya sea Visual Studio Code o PyCharm. La idea es que te vayas acostumbrando un poco más al lenguaje. La idea es también aprender sintaxis básica, como variables, tipos de datos, operadores, etcétera, y familiarizarse también con la consola interactiva de Python. Y la idea es escribir tus propios scripts simples. El siguiente mes, entonces, a grandes rasgos, la hoja de ruta para dominar Python, que después lo vamos a ver un poquito más en detalle. El mes 1, la idea es ver los fundamentos. El mes 2, ver programación orientada a objetos y biblioteca. Y el mes 3, proyectos y especialización. La idea es que la semana 1 hablemos de introducción y configuración. Las semanas 3 y 4, estructuras de control y funciones. Las semanas 5 y 6, programación orientada a objetos. Semanas 7 y 8, bibliotecas esenciales y manejo de errores. El mes 3, la idea es que veamos proyectos y especialización como desarrollo de proyectos, especialización y refinamiento. Obviamente esta hoja de ruta es flexible. Algunos conceptos pueden tomarte más tiempo que otros y eso está perfectamente bien. Lo importante es la consistencia y la práctica regular. Entonces me uno los fundamentos de Python. La idea, la semana 1 y 2, que aprendas todo lo que es la introducción y configuración, instalar Python y algún editor de código, como por ejemplo Visual Studio Code, PyCharm. La idea es que te sientas cómodo y sepas todo con respecto al editor de código. Después una sintaxis básica, aprender variables, tipos de datos, operadores, etcétera. Familiarizarte con la consola interactiva y escribir tus primeros scripts simples. Por ejemplo, tu primer programa de Python podría ser pedirle al usuario que ingrese cómo se llama y luego imprimir en la consola: hola, el nombre del usuario que te ingresó, bienvenido al mundo de Python. Las semanas 3 y 4, la idea es que ya empieces a ver estructuras de control y funciones. Por ejemplo, declaraciones condicionales, if, elif, else, etcétera. Los bucles, por ejemplo, for y while, crear y utilizar funciones, comprender el alcance de las variables, también estructuras de datos como listas, tuplas, diccionarios, etcétera. Ya el mes 2, la idea es que empieces a familiarizarte, empieces a introducirte con la programación orientada a objetos y con las bibliotecas externas de Python. La idea es que en las semanas 5 y 6 veamos programación orientada a objetos, comprender clases y objetos, herencia y polimorfismo, métodos especiales y sobrecarga de operadores, encapsulamiento y abstracción. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo de clase en Python, en la clase persona.
clase que representa una persona, en donde definimos los parámetros que va a tener esta persona, que va a ser el nombre y la edad, y un método que va a ser presentarse, que finalmente va a retornar hola, me llamo, donde le entregamos el nombre y tengo, y le entregamos la edad, tantos años, ¿ok? Luego las semanas 7 y 8, hablar de biblioteca esencial y manejo de errores, explorar ciertas bibliotecas estándar como OS, TIS, DataTime, etcétera. Manejar excepciones y errores. Aquí usa los operadores try y except. Y después trabajar con archivo y directorio. Aquí también hay algunas librerías que te ayudan a eso. La librería OS, Padlib, etcétera. Y también introducción a bibliotecas externas como NumPy para temas matemáticos y Panda para trabajar con DataFrame, Excel y otras bases de datos. Y ya el mes 3, la idea es que se hable de proyectos y especialización. Las semanas 9 y 10, desarrollo de proyectos, crear aplicaciones completas de principio a fin, implementar interfaces de usuarios básicas, conectar con API y bases de datos y aplicar buenas prácticas de programación. La semana 11 y 12, especialización y refinamiento. La idea es que profundices en alguna área específica, ya sea si te quieres dedicar al desarrollo web, a la ciencia de datos, automatización, inteligencia artificial, etcétera. Ya una vez que aprendas los fundamentos de Python, que aprendas a desarrollar proyectos, recién ahí te recomiendo especializarte. Aquí también la idea es que veas la optimización y refactorización de tu código para que sea mucho más eficiente, tengas que escribir mucho menos y conseguir los mismos resultados en un menor tiempo. Luego implementar pruebas unitarias para ver cómo está tu código y preparar un portafolio de proyectos. ¿Ok? Una cosa que no comenté, la dedicación recomendada. En el mes 1 te recomiendo 2 horas diarias dedicadísimas a aprender Python. Que solo te dediques a eso y 5 días a la semana. Para el mes 2 ya te recomiendo aumentar un poquito más las horas diarias y tratar de resolver problemas en plataformas como HackerRank, por ejemplo, ¿ok? Y en el mes 3, la dedicación es recomendada ya aumentar el tiempo de dedicación a 4 horas y contribuir en proyectos de código abierto. De verdad, eso te va a ayudar un montón. Ahora vamos a profundizar en algunos de los conceptos fundamentales que necesitarás dominar durante el primer mes. Primero, la sintaxis variable. Aquí tienes que aprender los distintos tipos de variables que hay en Python. Luego, las estructuras de control, los condicionales, if, else, elif, los bucles, por ejemplo, for acá. Luego, estructuras de datos, como por ejemplo las listas, cómo agregar elementos a las listas, los diccionarios, cuál es la diferencia entre el diccionario y una lista, las tuplas, etcétera. Y te recomiendo construir ciertos proyectos y aplicaciones para cada uno de los meses. Por ejemplo, para el mes 1, te recomiendo crear una calculadora de consola que implemente operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, división, manejar el errores para entradas inválidas, como por ejemplo dividir por 0, etc. También te recomiendo hacer un juego de adivinanza que genere un número aleatorio y permita al usuario adivinarlo con pista. Por ejemplo, no, el número es más alto, es más bajo, etc. Para el mes 2 ya te recomiendo hacer un gestor de tareas que cree, lee, actualice y elimine tareas con categorías, fechas límite, que se conecte a algún archivo en donde estén las tareas, que guarde las tareas en cierto archivo. Luego un analizador de texto que cuente palabras, identifique frecuencias, calcule estadísticas, legibilidad, etcétera. Y ya en el mes 3, proyectos más avanzados, por ejemplo, alguna aplicación web si te quieres dedicar al desarrollo web, o una aplicación de análisis de datos si te quieres dedicar como más que nada el tema de análisis de datos, obviamente, ¿ok? Entonces aquí podrías importar, limpiar y visualizar conjuntos de datos con pandas, matplotlib, etcétera. Y acá hay un ejemplo del juego de adivinanza. Básicamente este proyecto te muestra conceptos básicos como el uso de funciones, generación de números aleatorios, los bucles while, condicionales if, el y elif, manejo de excepciones, try except, entradas del usuario con input. Entonces aquí, como ven, está la importación de librería, la creación de una función, generar un número random, luego usar el método while, el try para capturar errores, try except, if, elif y else, etcétera, etcétera. Entonces, consejos para el aprendizaje continuo: participar en comunidades, únete a foros como Stack Overflow, Reddit, Learn Python o en Discord de Python. Nosotros tenemos un Discord acá en el canal en donde también puedes hacer tus preguntas. Está en crecimiento, así que cada vez están participando más y más en este Discord. También contribuir en proyectos open source, comienza con issues etiquetados como God Fear Use o Beginner Friendly, etc. Mantente actualizado, sigue blogs y canales de YouTube sobre Python, suscríbete a newsletter, a blogs que hablen de Python. La idea es que te mantengas siempre actualizado. Y finalmente, especialízate. Profundiza en un área como ciencia de datos, desarrollo web, automatización, inteligencia artificial, etc. Y una cosa que te puede ayudar muchísimo es enseñar a otros. Explicar conceptos a otros es una de las mejores formas de solidificar tu conocimiento. Si no puedes explicarlo simplemente, no lo entiendes lo suficientemente bien. Esa es una frase de Albert Ellis. Recursos recomendados. Hay varios recursos. Lamentablemente la mayoría están en inglés. Por ejemplo, Python Crash Course, Automatic Debugging Stuff with Python. Pero en Python, Python para todos es uno que les recomiendo que está en español. Pero estos libros, si lo pueden adquirir,
adquirir, perdón, son bastante buenos. Cursos en línea, hay varios cursos en línea que te recomiendo. Por ejemplo, Python para todos de Coursera, Introducción a la programación de Python, un curso completo de Python Bootcamp, que en este yo aprendí, la verdad. Y Python desde cero en YouTube. Yo tengo un curso de Python desde cero, te recomiendo verlo. De hecho, te lo voy a dejar acá anclado para que lo vayas a ver, en donde hay más de 10 horas de donde enseño Python. Hay algunas plataformas de práctica también, HackerRank, Let's Code, Exersim, Codeworks, etc. Y las comunidades Stack Overflow, Reddit, como ya le había dicho, Python Discord y Python en español, que es un Telegram. Conclusión: Python es un lenguaje versátil, demandado y accesible para principiantes. Con un plan estructurado de 3 meses puedes pasar de cero a crear aplicaciones reales. Enfócate primero en los fundamentos, luego en programación orientada a objetos y finalmente en proyectos prácticos asociados a donde te quieras especializar. La práctica constante y la construcción de proyectos son esenciales. El aprendizaje continuo y la participación, en la comunidad te ayudarán a seguir creciendo. Recuerda que la programación es un viaje continuo. Incluso los desarrolladores más experimentados seguimos aprendiendo constantemente. La clave está en mantener la curiosidad y disfrutar el proceso. Comienza tu viaje con Python hoy mismo. Y bueno, si te gusta mi contenido y te gustaría apoyarme de alguna u otra forma, recuerda que tengo mi Patreon, en donde los miembros de pago de Patreon pueden acceder a todos los códigos de todos los videos que subo al canal. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon, que gracias a su aporte yo puedo seguir trayendo este contenido al canal. Y muchas gracias a Enrique, Anónimo, Flavio, José, Octavio, Alfredo, Rafael, Almar, Alfonso, Héctor, Rey, Francisco, Rolando, Rodri, Nelson, Axel, Conversaciones, Pablo, Jorge, Carlos, Han, Osbel, Felipe, Rafael, Alejandro, Juan Carlos, Manuel, Juan, José Ignacio, Oscar, Han River, Jorge, Arley, Alexandra, Diego, Israel, Gustavo, Luis, Durán Durán, Fred, Roberto, Luis, Maswell, Erasmo, David, Isaac, Bustaro, Eduardo, Argenis y DBS, José Luis, Marcos, Oscar, José, Diego, Claudio, Hans, Alejandro, Víctor, Gustavo, Valeria, Adrián, J. Torres, Daniel, Eric, Navy, Diego y José Jotze. Muchas gracias a todos. Agradecer también a los miembros del canal, a Dimas, a Damián, Matías, Nando, Dal, Niten, Jaime, Jonathan, Oscar, Luis, Elcio, Claudio, Juan Carlos, Hernán, RBO, Lucas, Nacho, Tai, Claudio y Sebastián. Agradecer también los últimos cafecitos que me han llegado a Sergio Sojo, Alfonso García y Jorge Juárez. Y bueno, voy a dejar el video hasta acá, espero te haya gustado, te haya servido. Nos vemos en el siguiente, te mando un abrazo y te invito a suscribirte, activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Un abrazo, que estés bien.